Bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Eh, esta es una charla, una actividad que vamos a llevar adelante en el marco del ciclo de encuentros digitales. Este es el cuarto encuentro que estamos realizando. Hace varios meses que ya arrancamos con este ciclo y, bueno, y en esta oportunidad vamos a llevar adelante un conversatorio con dos de nuestros invitados. Y antes de presentarlos, les quería comentar que, bueno, esta es una actividad organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y por el Instituto de Modernización del Estado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Y quiero agradecer a los profesores, a Alejandro Esteves, de Administración del Sector Público, y a Andrea Villar, de Organización Estructura, que además de acompañarnos, nos permitieron entrar a sus cursos y compartir este conversatorio con sus alumnos, y también agradecer al equipo técnico que, bueno, que siempre nos da el soporte para poder llevar adelante esta actividad. Así que, bueno, y ahora sí quiero presentar a nuestros dos invitados, y tengo el agrado, bueno, de presentar, por un lado, a Carolina Pasos. Con Carolina nos conocemos, hemos compartido trabajo en algunos proyectos, en algunos programas, y Carolina, puedo decir que, bueno, es una experta en temas vinculados a innovación en la gestión pública. Actualmente Carolina es profesora y docente en el Programa Federal de Formación de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública, que, bueno, justamente Alejandro Esteves es el director ejecutivo del INAP. Y este programa está siendo llevado adelante por nuestra universidad, en convenio con el INAP. Y por otro lado, bueno, presentarles a Federico Mamonde, que lo verán ahí arriba. Federico es director de Modernización e Información Estratégica de la Municipalidad de General Pueyrredón. Como sabemos, General Pueyrredón, el municipio de Mar del Plata, y está a cargo del portal de datos abiertos del municipio. Y bueno, y a modo de introducción, de presentación a este conversatorio, una pequeña introducción quiero hacer con respecto a la charla. Está claro, bueno, que el escenario de la pandemia, ¿no?, está impactando fuertemente la vida cotidiana de todos nosotros, de cada uno de nosotros, y naturalmente en las organizaciones, y en particular en las organizaciones públicas, que es lo que a nosotros es el tema que hoy vamos a abordar. Y bueno, si antes de la pandemia había algunas especialistas que hablaban de una época de cambio, está claro que en este contexto de pandemia, muchos especialistas hablan de cambio de época, de cambios disruptivos, de cambios paradigmáticos, y naturalmente las organizaciones públicas debieron adaptarse a este contexto de crisis, y tuvieron que hacerlo obviamente con mucha dificultad, no es sencillo, no fue fácil, pero lo cierto es que, bueno, que las organizaciones públicas en todos los niveles mantuvieron la prestación de servicios, tuvieron que ajustar sus procesos internos, tuvieron que adaptarse a una nueva forma de trabajo, al teletrabajo, el trabajo en casa, trabajo remoto o como se lo llame. Todavía no está muy claro de qué se trata. Y por supuesto que tenemos la esperanza de en algún momento volver a la normalidad, pero que no sabemos cómo va a ser esa normalidad, si va a ser la normalidad conocida o va a ser una nueva normalidad. Pero lo que sí está claro es que en este contexto se han acelerado muchos procesos, y algunos incluso de manera exponencial, que están impactando en las organizaciones públicas, ¿no? Algunos de ellos que tienen que ver con la digitalización, con la automatización de muchos procesos, ¿no? Porque las organizaciones públicas también tuvieron que agilizar algunos procesos, acortarlos, suprimir algunos trámites innecesarios.
y lo hicieron, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, lo hicieron, lo están haciendo, y el uso de datos también, ¿no? Vemos también que los gobiernos están creando aplicaciones, ¿no? Donde, con el objetivo de mejorar los servicios al ciudadano, y donde nos solicitan datos, y hay todo un debate con respecto a los datos y al uso de esos datos. Y hace pocos días, el CLAD, el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que es una organización internacional que nuclea y agrupa a todos los gobiernos latinoamericanos, lanzó la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. Y esta carta habla justamente de una administración pública moderna. Habla de la necesidad de crear valor público, de la necesidad de mejorar los servicios al ciudadano, y postula que necesitamos organizaciones públicas inteligentes. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce esto en mejores servicios al ciudadano? ¿Cómo se traduce esto también en creación de valor público? Y también en la carta se menciona los pilares, ¿no? O sea, cuáles son los pilares de una administración pública innovadora, ¿no? Y menciona la visión estratégica, ¿no? Esta capacidad para observar los escenarios futuros. También, entre otros, se menciona la gestión del conocimiento, la inteligencia artificial, el teletrabajo, la gobernanza de los datos, el gobierno abierto. Y esta carta concluye con que la administración del futuro debe ser más innovadora. Y también habla del impulso al gobierno abierto. Así que por eso nos pareció muy oportuno llevar adelante esta charla en el marco de esta carta, ¿no? Lanzada por el CLAD, pero también porque es un tema de actualidad y de agenda en todas las administraciones públicas. Y como todos sabemos, el Estado es como entidad, como institución, es el principal actor en la sociedad, que obviamente tiene que garantizar los derechos del ciudadano, pero también es promotor, tiene un rol de promotor del desarrollo, el desarrollo económico-social, conjuntamente con el sector privado también, pero la cuestión también, una de las preguntas que surgen aquí, además de este rol del Estado, es cómo hacer para mejorar los servicios, para mejorar los procesos internos, para generar más confianza de los ciudadanos en relación al gobierno, porque está claro que muchas de las demandas ciudadanas hoy pasan por estas cuestiones, ¿no? Por demandas concretas al Estado en cuanto a servicios, en cuanto a confianza, en cuanto a resolución de problemas. Entonces, ¿y cuánto tiene que ver todo esto con la innovación y con el gobierno abierto, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora Mario, sí. ¿me dejás agregar una cosita que es muy interesante lo que dijiste? Adelante. Bueno, buenas noches a todos, alegría tenerlos acá, coincido 100% con lo que está diciendo Mario. Yo quería agregarte una cosita, es un estudio que hicimos en el INAP a raíz de esto, la innovación y el empleo público, y lo que detectamos en esta investigación de tipo cualitativa es que, digamos, está surgiendo una nueva normalidad, como están hablando ustedes, ¿no? O sea, el Estado, si ustedes quieren, empezó la pandemia de una forma improvisada. Se le dijo al empleado público, ahora van a sus casas, van a hacer teletrabajo, nos vamos a manejar con los portales que tenemos y vamos a ver cómo funcionamos, ¿no? Y de alguna forma, esa improvisación, al durar tanto tiempo, ¿no? Se fue estableciendo como una cierta normalidad. Es decir, pasó un cierto tiempo y la gente de sistemas empezó a inventar algunas cosas, empezó a adaptarse por sí solo. Es decir, hay muchas innovaciones que se fueron dando sobre la marcha y eso es muy interesante. Ahora, como esas innovaciones ya pasaron un tiempo, uno puede decir, mirá, esas innovaciones ya están para quedarse, ¿no? Entonces, eso es lo lindo de la charla que van a ver hoy, ¿no? Digamos, de alguna forma, el tratar sobre las innovaciones, el tratar sobre las nuevas demandas, qué está pidiendo la gente, es una cosa muy, muy interesante. Y el otro punto que quería remarcarles
es que ya se nota que surgieron los grupos sociales que apoyan esto. Es decir, hay un montón de gente que dice, ¿van a volver atrás con todo lo que hacíamos antes? Es decir, de alguna forma surgió un grupo que ya dice, a mí las innovaciones me sirven mucho. Y acá viene un poco la mirada de género, que les quiero decir, género no es tela, es la cuestión de sexo, hombre-mujer, ¿no? Estamos claros de lo que estamos hablando. Bueno, las mujeres en general ven a todo el tema de la innovación en la administración pública, el teletrabajo, como una gran oportunidad para poder articular el trabajo con su vida hogareña, con su familia. Es decir, lo ven desde un punto de vista estratégico. O sea, la mujer ve a la innovación con una mirada más estratégica que el hombre, mientras que el hombre, lo que vimos en nuestros estudios, le da más importancia a la comodidad que le permite. ¿Me van siguiendo? Puedo hacer esto sin salir de casa, mira qué comodidad. O sea, hay una mirada de género que la mujer ve la cuestión como más estratégica y el hombre lo ve del punto de vista de cierta comodidad. Y después otro tema que vimos respecto a la innovación es que la gente está bastante contenta en general con el tema del trabajo remoto, los portales de la administración, etcétera, etcétera. Pero que también hay una pequeña cuota de desconfianza, que esto es lo curioso que quiero comentarles. Por ejemplo, los empleados públicos que están en el modo teletrabajo te dicen, yo antes tenía la computadora en mi oficina y que me espiaran estando en mi oficina no me molestaba tanto. Ahora con la máquina en mi casa sospecho que alguien puede estar prendiendo mi cámara mientras yo estoy haciendo otra tarea. O sea, hay como una cosa medio conspirativa también, pero en general la mirada es buena. Así que yo simplemente quería decirles eso y que los cambios que están viendo, la gran mayoría están para quedarse. Y hay una cosa más, Mario, que quería agregar que Sí, adelante. dijo Oscar Oslak en su último libro, que hoy se los vamos a pegar acá, el link al último libro de Oslak, se los vamos a pegar para que lo lleven, ¿no? Oscar Oslak escribió un libro que habla del estado en la era exponencial, que se lo sacamos en el INAP, y habla de esto que van a ver hoy acá, con estos dos expositores, ¿no? Pero Oslak dice, ¿viste qué lindo el cambio tecnológico? Sí, le decís vos. Bueno, se está acelerando. O sea, lo que dice Oslak en este libro es que toda esta cuestión de la innovación está yendo más rápido de lo que nosotros imaginábamos. Así que acá en el chat les voy a pegar el libro de Oscar Oslak, ahora cuando lo encuentre, ustedes sigamos adelante con la charla, y listo. Bueno, es eso simplemente lo que quería agregar, Mario, un poquito, nada Bueno, más de mi lado. bueno, gracias Alejandro, muy interesante las acotaciones que hiciste, así que, y bueno, dicho esto, me voy a comentarles, bueno, que estamos por el canal de Zoom de la facultad, a través del canal de Zoom, bueno, están participando estudiantes de la facultad, pero además tenemos el canal de YouTube que está habilitado para a toda la comunidad, así que vamos a recibir preguntas seguramente tanto del chat de Zoom como del chat de YouTube, que iremos sumando a la charla a medida que la vayamos desarrollando. Así que yo voy a hacer una pregunta inicial para romper el hielo a Carolina y después a Federico, una pregunta muy básica, muy concreta. ¿Qué es innovación? ¿Qué entendemos por innovación en la gestión pública? ¿Y cómo se traduce esto operativamente en la práctica? Así que bueno, primero a Carolina y después a Federico, la misma pregunta, pero en relación a gobierno abierto. Bien, bueno, gracias. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Antes que nada, Mario, Alejandro, es un gusto para mí estar acá y con todos ustedes. Parte de mi experiencia adquirida en el sector público y bueno, asociada un poco a estos temas que venimos hablando. La verdad que no lo conté, pero desde que empezamos hasta ahora, más de 15 veces se mencionó la palabra innovación y bueno, claramente la pregunta es ¿qué es la innovación, no? Y yo ahí quisiera hacer como una distinción en relación un poco también a lo que comentaba Alejandro. Por un lado, la innovación entendemos que es cualquier tipo de cambio que genere un valor agregado, ¿sí? Y que busque una solución alternativa a las soluciones que tenemos hoy, una solución que sea mucho más eficiente y mucho más, digamos, que aporte un valor agregado de calidad a la solución existente o que busque una nueva solución a un problema que se, digamos, acontece en este momento. Por un lado, desde lo teórico, desde lo formal, podríamos decir que eso es innovación,
Y otra cosa sería la adaptación, ¿no?, al cambio y la adaptación al contexto que tuvimos que tener y que tuvimos que ser flexibles en este sentido y adaptarnos rápidamente al contexto que se nos presentaba. Entonces, habría que ver si eso también es innovación o es adaptación al medio, ¿no?, que es algo tal vez distinto, que es algo al que estuvimos cierta parte forzados a hacerlo, y que en cierta medida nos abrió este camino de aceleración, de tecnologías, de cambio tecnológico y de innovar en ciertas cuestiones que veníamos ejercitando, ¿sí? Así que creo que es algo interesante en ese sentido el poder, por un lado, adaptarnos claramente a los tiempos que corren y por otro lado, empezar a generar nuevas soluciones que todavía nos hagan mucho más productivos y eficientes como estados, como personas, como organización, como queramos llamarlo, ¿sí? Y Federico, a ver, ¿qué entendemos por gobierno abierto? Caro tiene muy claro eso y buenas a todos. Primero, Caro tiene muy claro el tema de innovación y poco hay que agregar. El tema es eso que decía, es cuánto valor va a quedar. Alejandro decía si van a quedar o no esos cambios o esas adaptaciones o esas innovaciones, si quedarán o no. Creo que ahí es donde vamos a poder evaluar si realmente generan valor o no. Desde nosotros creo que, a ver, yo tengo una idea de que, a ver, innovar es obligatorio, y más en el sector público. En el sector público es como una obligación innovar, porque la verdad es que innovar no es gratis, y genera mucha dificultad en la gestión. Y la realidad es que para eso se necesita, cuando cruzamos con gobierno abierto, se necesita información sí o sí, para poder innovar. Si no necesitas información sí o sí, y ahí es donde por ahí se cruza el tema de la innovación, de poner el conocimiento para generar valor con la información o con el gobierno abierto, ¿no? Ahí es un punto de encuentro entre la innovación y el gobierno abierto. Desde nosotros, a ver, yo me dedico desde hace 20 años a lo que es información, a un INDEC dentro de Mar del Plata, que se transformó en modernización y en un dato abierto y en un portal de dato abierto, y eso hace que toda innovación y todo proceso, sea digital o no, porque puede haber una innovación sin que sea tecnológica, necesite esta información y de estos datos para poder hacerse. La realidad es que yo creo que va a haber innovación, pero va a haber que analizarlo en esto que decía Alejandro, de qué va a quedar y qué no, o qué fue una adaptación innovadora o no. Y ahí, bueno, creo que la opinión, y ahí de vuelta volvemos a la información, del vecino o del ciudadano es fundamental. Bueno, bien, y bueno, ligada a esta respuesta, ¿no? Algo dijo Federico con respecto a lo que voy a preguntar ahora, pero la consulta es, bueno, ¿se puede innovar en las organizaciones públicas? O sea, ¿es posible la innovación en las organizaciones públicas? Yo siempre menciono como ejemplo, ¿no?, en mis cursos, que una de las herramientas más utilizada en las empresas hoy, la planificación estratégica, fue creada en el sector público, ¿no?, hace como 60 o 70 años atrás. O sea que es muy utilizada en el sector público, pero especialmente utilizada en el mundo de las empresas, ¿no? Y bueno, tiene origen en el sector público. Pero la pregunta es, bueno, en este momento, en este contexto actual, si es posible la innovación en el sector público, si se puede innovar, si la innovación, si la innovación tiene que haber un área específica dentro de las organizaciones públicas que se dedica a pensar soluciones innovadoras, o tiene que atravesar a toda la organización pública. Ahí está bueno, me parece interesante mencionar que la innovación hoy por hoy también, como decía, pasa de repente a ser como un término de moda, ¿sí? Viene siendo más usada en el ámbito privado, y tal vez no debiera haber esta diferencia que estamos un poco marcando entre lo público y lo privado, ¿no? Lo que pasa es que a veces desde las organizaciones privadas se ven obligadas a hacerlo y de forma más inmediata, porque de repente buscan, no sé, o rentabilidad, o el mismo mercado las presiona para no quedar expulsadas porque dejan de ser competitivas.
Entonces tienen otro tipo de presión, en términos de plazos, ¿no? De qué tiempo me puedo tomar para ser más innovador o no. En el sector público esto no está tan marcado, ¿sí? Porque desde ya que la administración pública no busca rentabilidad, pero debiera ser sumamente importante en términos de y que llega un punto en donde pasa a ser el ciudadano quien nos exige que tengamos un Estado y administraciones públicas acorde a los tiempos que vivimos. El mismo ciudadano hace el 100% de una, no sé, una transacción bancaria por el celular y tal vez cuando se vincula con algún organismo municipal, provincial o nacional no tiene esa misma posibilidad. Entonces, en ese sentido, el mismo ciudadano empieza a exigir en el buen sentido o a notar estas diferencias cuando la innovación es, digamos, transversal para todos, ¿sí? Y dentro de lo público yo creo que a veces se generan áreas desde lo formal y desde las estructuras, pero realmente lo que he visto como beneficioso es cuando surge desde la base, desde los propios empleados, y cuando realmente hay una decisión política de poder así darles ese espacio y que se generen ideas innovadoras que son totalmente transversales a toda la organización, ¿sí? Con lo cual puede venir en ambos sentidos, ¿sí? Puede ser que esté dado desde un área formal o no, pero los propios empleados, estas redes de las que tanto hablamos, ¿no? El networking y demás, y el trabajar en forma colaborativa hace que empecemos a generar desde distintos ámbitos este tipo de soluciones, ¿sí? Porque la innovación tiene y atraviesa a todo, digamos, a todas las áreas dentro de la organización. Entonces, cuantos más actores seamos participando en estos procesos colaborativos, cuanto más heterogeneidad haya, mucho más rico va a ser justamente ese proceso, ¿sí? Que a mí me gusta llamarlo proceso innovador porque a diferencia de lo que muchos asociamos, que la innovación es directamente creatividad o es algo aislado, no, realmente es un proceso muy asociado a la planificación estratégica que requiere de análisis y de ciertas etapas para poder instrumentar estas herramientas y que estas herramientas sean sostenibles en el tiempo. Si logramos eso, vamos a haber logrado trabajar sobre procesos innovadores. Si no, vamos a estar cayendo en ideas momentáneas, en soluciones esporádicas que no van a estar atravesando distintos tiempos, ¿sí? Pero creo que sí, que es absolutamente transversal, que se puede generar en ambos sentidos, de arriba para abajo, de abajo para arriba, que necesitamos tener una amplia heterogeneidad en estos grupos colaborativos y trabajar sobre la sostenibilidad de las soluciones, para poder diseñar nuevas políticas públicas justamente que sean sostenibles en el tiempo. Bueno, vamos a Federico. Sí, Federico, más que todo el tema. Porque dos preguntas en una. Así que, pero primero, bueno, porque la primera pregunta terminaste complementando el concepto que desarrolló Carolina acerca de la innovación, pero no, medio que esquivaste lo que es gobierno abierto, entonces te pregunto nuevamente, bueno, ¿qué gobierno abierto? ¿Qué entendemos por gobierno abierto? Y si están preparadas nuestras organizaciones públicas para el gobierno abierto. O sea, ¿qué requisitos y qué condiciones se tienen que dar para que se desarrolle el gobierno abierto en las organizaciones públicas, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? En un municipio tan importante como Mar del Plata? Sí, a ver, ¿se puede hacer gobierno abierto en lo público? Sí, así tiene que ser. El gobierno abierto que incumbe transparencia, que incumbe información y datos abiertos, que incumbe, a ver, muchas cosas que realmente son más un derecho del ciudadano o del vecino, más que una decisión del Estado. Lo que pasa es que hasta ahora los estados o los gobiernos no es fácil trabajar con la burocracia. Ahí es donde entra lo que decía Caro un poquito, de que el tema es que seamos todos socios y que sea un equipo de trabajo. El tema de que haya una decisión política, el tema de trabajar con el empleado del área o del lugar de donde sale la información, o del lugar de donde se hace el cambio de proceso, o del lugar de donde se aplica la política pública, es fundamental. No se puede hacer innovación o gobierno abierto sin un trabajo en equipo, un proceso, como decía Caro, en equipo. La realidad es que esto tiene que ser un proceso
y tiene que ser homogéneo y tiene que ser totalmente, a ver, todos tienen que ir para el mismo lado. No nos olvidemos que el tema de la innovación es poner el conocimiento para un nuevo camino, o para mejorar o para dar valor. La idea dentro del Estado y dentro del municipio de General Porredón, no puedo hablar de todo el Estado, pero la idea es esa, la idea es poder, nosotros siempre decimos cuando tratamos de ir a hablar a un área y que abra información, o que haga apertura de información, o que trabajemos en un proceso, es decinos vos qué es lo que hay que hacer, porque la realidad es que tiene que ser un trabajo que salga del área, tiene que ser un trabajo que salga del lugar, o de las necesidades, o de mejorar esto. A ver, la realidad es que la innovación y el gobierno abierto es más que todo eso, es un tema de voluntad y de querer cambiar para mejor, para agregar valor a cualquiera de las situaciones, puede ser un proceso, la información o lo que sea, ¿no? Bien, bueno, y sigo con vos, Federico, le doy una vueltita de tuerca a tu respuesta, que tiene que ver ya con la gestión concreta, ¿no? De acuerdo a tu experiencia ahí en Mar del Plata. O sea, vos percibís que hay una demanda concreta de la comunidad hacia el gobierno abierto, hacia un gobierno más transparente, que rinda cuentas, que colabore con los ciudadanos, etcétera? Yo creo que sí. Hay una situación, mira, justo esta semana estuvimos con Mar del Plata, General Porredón está compuesta de dos localidades, una es la localidad de Batán y una es la localidad de Mar del Plata. Justo esta semana estuvimos trabajando en la página web, porque esto de la nueva realidad y nueva normalidad ha generado que la página web sea un sitio que estaba abandonado, porque la verdad que las páginas web estaban abandonados, se había hecho un muy buen trabajo en Argentina Gobar dedicado al servicio y a la información y a los trámites, y eso se está replicando en Mar del Plata. La realidad es que el vecino de Batán quiere modernizar, quiere innovar, quiere que le den información, quiere saber qué pasa, pero no sabe ni cómo pedirlo. La verdad es que no sabe realmente qué es lo que quiere en esa situación. Y la realidad es que cuando vos empezás a hablar con empresas o con vecinos, donde te dicen, mirá, necesito que la habilitación salga más rápido, necesito que poder pagar, como decía Caro en su momento, con Mercado Pago o con, por no decir la mal, o con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, hoy no es posible. Entonces, la realidad es que innovar, hay mucho para innovar dentro de la gestión pública, y es una necesidad, y hay que ir poco a poco subiendo esa vara. Esto de que hablábamos recién de cuando pedimos información, nosotros lo que hacemos es primero pedir una base de datos básica para después ir subiendo la vara. Yo creo que el tema es empezar y no parar. Barreras dentro del Estado hay millones, y creo que el tema es empezar y no parar, y tratar de subir la vara cada vez más en atención al vecino, en información disponible al vecino, en una ordenanza de acceso a la información pública, en transparencia, en los datos, a ver, en las webs de los funcionarios, en la historia. Creo que es un tema donde hay que ir subiendo la vara. Creo que es una obligación del Estado subir la vara. Sí, en este sentido quiero acotar algo en relación a lo que dice Fede. Cuando hablamos de innovación por parte de, o sea, la única responsabilidad del Estado no es solamente innovar. Yo creo que eso justamente va a ser sostenible en la medida que el Estado acompañe este proceso de transformación cultural, porque en definitiva fuimos favorecidos en el sorteo de atravesar esta etapa justamente de cambio. Estamos atravesando el cambio cultural, y el Estado ahí sí también es responsable en términos de acompañamiento. Acompañamiento interno al capital humano, al empleado, en el uso de nuevas plataformas, en la seguridad que no le genere justamente el reemplazo de la plataforma por el empleado y todo lo que conocemos, pero también el acompañamiento externo. ¿Qué tipo de acompañamiento da al ciudadano para el uso de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es la accesibilidad de las personas justamente al uso de estas nuevas tecnologías? Y ese acompañamiento tiene que ser muy firme de manera interna y de manera externa, ¿sí? O sea, que es en paralelo. Todo eso implica exitosa esta etapa de transformación cultural. Bueno, ahí me das pie para una pregunta, Caro. Vos hablas de cambio cultural y
y el cambio cultural en esta época tiene que ver también con la digitalización, con la transformación digital, con el uso de herramientas tecnológicas, etc., ¿no? Entonces, y vos algo dijiste al comienzo, pero hay una tendencia justamente a asociar la innovación con los procesos de digitalización. Pero entonces la pregunta es, bueno, si la innovación va estrechamente vinculada a la digitalización, a la transformación digital, Claro. o la innovación va más allá de esos procesos. Se puede, de alguna manera, se pueden separar ambas cosas o innovar está absolutamente ligado a estos procesos de transformación digital. A ver, yo no sé si lo asocio lineal y directamente, ¿sí? La innovación sí está asociada a que busquemos un valor agregado y una solución alternativa a una problemática actual. Eso puede estar o no vinculado con, digamos, la utilización de la tecnología, ¿sí? Porque también la innovación se asocia a eso, a la introducción de tecnología, y creo que no es solamente así. De nuevo, es un proceso innovador, o sea, no me asegura nada el hecho de implementar una plataforma o habilitar muchísimos sensores y cámaras en una ciudad, sino que yo tengo que tener en claro qué voy a hacer con la información que esos sensores generen o que esa plataforma tenga disponible. En la medida que esa información a mí me genere un valor agregado como ciudadano, como gobierno, como Estado, entonces sí voy a poder estar hablando de que generé o introduce información, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decías, Mario, en términos de digitalización, sí, es correcto, hoy por hoy se asocian muchas, ambas terminologías, digamos, la digitalización y la innovación, pero ahí de nuevo, yo quisiera hacer foco en esto de generar valor agregado. Si las administraciones públicas lo único que hacen es digitalizar los mismos procesos que hoy tienen en la administración, realmente eso no es introducir innovación, ¿sí? Porque si un trámite antes tardaba 50 días, ahora va a tardar 60, porque no hay un acompañamiento tal vez al ciudadano y al capital humano y al empleado interno, ¿sí? Entonces, la introducción de tecnología no nos asegura que estemos escalando o subiendo un escalón en términos de calidad, ¿sí? Sino que a veces genera como el efecto inverso, y eso es como que hay que tener cierto cuidado y buscar ese equilibrio. Por eso decía, el acompañamiento es tan importante como la generación de innovación. Y ahí lo que necesitamos es una fuerte reingeniería de procesos en muchas de las administraciones públicas para que sean mucho más eficientes, para que sean mucho más justamente los procesos, para achicar los plazos, y ese proceso rediseñado es el que tendríamos que estar digitalizando, ¿sí? Entonces, cuando hacemos este camino inverso, vamos a poder decir que estamos frente a un proceso innovador en las administraciones. Y bueno, y Federico, una pregunta también muy parecida. ¿Qué medida la transformación digital o la utilización de los procesos de la digitalización y todo el proceso de las herramientas tecnológicas, ¿no?, aplicadas a la gestión, ayudan al desarrollo del gobierno abierto? La digitalización al gobierno abierto por ahí no tiene tanto que ver con, a ver, la digitalización no tiene tanto que ver con no tanto que ver, sino no es directamente a la innovación, pero sí al gobierno abierto. El tema de la transparencia, el tema de los datos, el tema de la información, el tema del análisis de la atención al vecino, del análisis de esos flujos que hablábamos de procesos. La realidad es que la digitalización da un paso agigantado para analizar procesos y para analizar beneficios o innovaciones que se pueden hacer en cualquier tipo de proceso. La realidad es que la digitalización en el gobierno abierto es bastante importante, más allá de que el gobierno abierto existe desde, creo que Grecia, ya había gobierno abierto, el tema de las reuniones eran gobierno abierto. La realidad es que, más allá de eso, la digitalización hace que el gobierno abierto tenga una función más específica y sea posible que cualquier vecino analice, vea, entienda, y que la gestión pueda tener decisiones en políticas públicas más certeras o más creativas, o
o más eficientes, ¿no? La idea, más que todo, es tener esa información para utilizarla en ese análisis, ¿no? Y creo que la digitalización en el gobierno abierto es bastante importante y fundamental, ¿no? Y Federico, bueno, Mar del Plata es una ciudad grande con con más recursos, con desarrollo económico importante, pero ¿se puede aplicar las ideas, las prácticas de gobierno abierto en comunidades más chicas? ¿Es posible? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y creo que es importante aprender. Creo que para las ciudades chicas es importante generarlo porque es un aprendizaje. La realidad es que cuanto una ciudad tenga un gobierno abierto, transparente, eficiente, innovador, la realidad es que su crecimiento y su desarrollo va a ser mucho más rápido que cualquier ciudad grande. La realidad es que el tema es, más que todo, es que la innovación es eso, ¿no? A ver, es buscar, es algo vital para crecer, para progresar. Y es eso la innovación. Y la realidad es que para una ciudad chica es importantísimo tener esa apertura de información. Hay ciudades muy chicas que tienen experiencias muy grandes, por ahí Caro sabe de ciudades del país, yo por ahí no tengo tanta idea, pero hay países, hay ciudades dentro del país muy chicas que han generado un valor agregado dentro del gobierno abierto o de innovación muy importante y que hace que la vida y del ciudadano y del vecino dentro de ese pueblo sea mucho más sano, ¿no? Con mucho más bienestar o satisfacción, ¿no? Andrea, vamos un poco a los chats, ¿no? A ver si tenemos algo. Desmuteate. Está muteada, Andrea. Disculpen, Federico, pensé. A raíz de lo que estabas diciendo recién, podríamos decir que lo de gobierno abierto puede funcionar mejor en ciudades más chiquitas, al menos por ahora, ¿no? Con lo que estabas diciendo recién, en el Lomas de Zamora, acá en el distrito, en educación, en la provincia, en el Ministerio de Educación Provincial, en la delegación de Lomas de Zamora, se trató y se trata, tenemos obligación de hacer lo que vos comentabas recién, la transparencia en las publicaciones de todo lo que se realiza con respecto a licitaciones, balances, partes contables, compras. Y la comunidad educativa lomense lo requiere, es decir, viste que hablabas del ciudadano, que Carolina decía que hay una necesidad del ciudadano de interiorizarse. Más allá de eso, Lomas es un distrito bastante grande, es uno de los terceros en la provincia de Buenos Aires en tamaño, y tiene cierta reticencia a todos estos cambios. Es decir, lo de la transparencia a veces no les gusta, por eso asociaba recién lo que estabas diciendo con ciudades más pequeñas, ¿viste? Que creo que es un camino, como vos decías, hay que seguir adelante, hay que aumentar la vara, pero que en ciudades grandes cuesta un poco más que en ciudades chiquitas. Yo quiero hacer... Perdón. La famosa computadora que decía Alejandro, que la deben estar tocando en la oficina. Lo puedo asociar, de hecho lo asocié cuando Alejandro dijo, los empleados también, no tenemos sistemas informáticos, no podemos trabajar, esto no es para nosotros, que nos capaciten, hay todo un freno, ¿no? Que quizás un desafío más. Lomas son muchos, pero quizás en un pueblo son pocos empleados y es más distinto, ¿no? Mario, yo quería hacer una pregunta a los panelistas. Quería hacer una pregunta a los panelistas. Según la experiencia que ustedes tienen en innovación, ¿cuánto dificulta o colabora que los municipios tengan una normativa moderna?
Es decir, muchas veces los municipios tienen normativas viejas de cómo atender al ciudadano o no tienen normativas. Entonces le pregunto a los dos panelistas, que las normas sean viejas del municipio, ¿jode o digamos no favorece el proceso de innovación o dificulta? ¿Qué opinan? A ver. Yo opino que desde ya que traba, ¿sí? No ayuda a avanzar, no ayuda hablamos de agilidad, hablamos de innovación y nos remitimos a una norma de 1810. Eso es una traba fundamental. También los plazos en reformular esa normativa tampoco están ayudando en este momento porque son, digamos, demasiado dilatados para lo que es la demanda. Con lo cual, sí, en términos de norma no está acompañando con la misma velocidad de la introducción de la tecnología. Pero igualmente rescato que hay mucho tipo de innovación que se puede aplicar más allá o en forma paralela a la normativa vigente. ¿Sí? No necesitamos grandes cambios para que nos habilite la norma para empezar a trabajar sobre ello, ¿sí? Sino que hay diferentes caminos y tal vez más pequeños, pero que hacen a la solución en su conjunto y que podemos empezar a trabajarlo de esa manera hasta tanto la normativa se actualice, ¿sí? Y algo que quiero comentar muy chiquito en relación a lo que decía Andrea, tal vez, mi opinión, no quiero que se asocie a que las ciudades más chiquitas y más pequeñas es más fácil el tema del gobierno abierto y la transparencia, porque así como grandes ciudades tienen otro tipo de restricciones y tal vez no son tan flexibles como vos comentabas, también las ciudades chicas tienen restricciones en términos de recursos, en términos de perfiles que sean más adaptables o menos adaptables al tipo de instrumentación que hay que hacer, en términos de conectividad, a veces las ciudades más alejadas no tienen buenos niveles de internet, entonces eso también para ellos a veces es una traba a la hora de querer avanzar en caminos de digitalización y de modernización. Con lo cual en eso estarían prácticamente igualadas tanto las ciudades chicas como las grandes, ¿sí? Ambos tienen un desafío que enfrentar, y lo que tienen que buscar es el camino y la mejor manera de poder hacerlo, ¿sí? Cada uno en su escala, digamos. Totalmente, es cierto eso, sí. Lo que decía yo de Batán, por ejemplo, es ¿para qué quiero abrir información si yo vengo y le toco la puerta al delegado? O sea, es una situación de que tampoco saben lo que yo decía de saben o para qué lo hacen. Si yo voy acá, voy hasta la esquina, le toco la puerta al delegado y el delegado me explica o me dice o me cuenta qué es lo que pasa. Y la verdad que esa situación en las ciudades chicas es mucho más normal. Y la problemática es esa, y en las ciudades grandes es al revés, el tema de la normativa. Mar del Plata es una ciudad muy clásica y muy complicada en el tema de la normativa. Yo creo que en realidad las ciudades grandes son complicadas con el tema de la normativa y lo estricto de las normativas. Nosotros hemos luchado mucho por digitalización y la verdad que hay ordenanzas que te dicen hasta el color de tinta que tenés que usar y cambiar una ordenanza de procedimientos municipales. Primero yo siempre digo lo mismo, primero ordenemos lo que hay para poder innovar algo, porque si no tenemos ordenado lo que hay, poco vamos a poder innovar. Y creo que eso de procesos que entran dentro de un sistema de digitalización antes de ser innovados, creo que pasa por ahí, es por tener información de cómo podría ser mejor el proceso, ¿no? Y Federico, una consulta, una pregunta no con respecto al tema de los datos, ¿no? Vos sos responsable del portal de datos abiertos, y yo comentaba al principio, bueno, que los gobiernos, muchos gobiernos a todo nivel han lanzado aplicaciones vinculadas a mejorar los servicios, etcétera, en el marco de este contexto de la pandemia. Y bueno, cuento una experiencia personal, ¿no? Yo vivo acá en el municipio de Almirante Brown, y acá el municipio también lanzó una aplicación, creo que se llama Alerta Brown, que es una aplicación que tiene un botón de pánico, para, bueno, justamente vincular el tema de la seguridad ciudadana. Y bueno, en mi caso, bueno,
poco por curiosidad, bueno, me fui cargando mis datos personales hasta que me pidió la geolocalización, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí ya no me gustó nada y no seguí con el registro de los datos, y bueno, finalmente no habilité hasta ahora la aplicación, ¿no? Pero bueno, cuento mi experiencia más como ciudadano, pero bueno, quería saber cuál es tu percepción, ¿no?, acerca de este fenómeno, ¿no? Porque bueno, por un lado tenemos el dilema, ¿no?, de la mejora que puede significar la transformación digital y la tecnología en cuanto a aplicaciones que pueden mejorar la calidad de vida de todos nosotros, pero por el otro lado, bueno, el dilema que significa aportar nuestros datos personales. Sí, es complicado. Yo, esto a modo personal también, yo arranqué, como decía, en estadística y no tenía nada que ver con modernización, no estaba el tema de datos abiertos, no existía. Y un día me vinieron y me dijeron, necesito la base de datos creo que era de construcciones o algo por el estilo. Yo decía, mirá, yo no te puedo dar la base de datos de construcciones porque vas a saber en qué ciudad y en qué barrio es más caro o no la propiedad, porque vos vas a saber dónde se construye, o sea, todo un análisis también de problemas. El tema es que lo que uno no piensa es que eso tiene que estar para todos. Hay un caso, yo siempre me acuerdo de un caso de Córdoba, que fue la persona que hizo el tema de transporte en Córdoba, que siempre decía lo mismo: yo no abro datos para un ciudadano, yo abro datos para todos los ciudadanos. Eso por el lado de información. Y realmente, si yo se lo daría a una empresa, estaría siendo desigual. Entonces prefiero abrir el dato para todas las empresas. Entonces, eso es por un lado el tema de derecho. Y después con el tema de la privacidad, la realidad es que los datos, cuando se abren y cuando vos aportás datos, hay una reglamentación y una ley atrás de eso, y se lo estás dando a una institución, y que tenemos que confiar en las instituciones. Por ahí las instituciones están un poco golpeadas en esa situación, pero la realidad es que tenemos que confiar en las instituciones y en esas reglas que decíamos hoy, que hay mucha norma vieja, y en esas reglas o esas normas que nos cuidan y que nos tienen que cuidar. La realidad es esa. ¿Para qué es útil la georreferenciación? Y para mucho. El tema acá es una balanza de confianza, y por ahí en los pueblos chicos hay más confianza, por ahí en los pueblos grandes no hay tanta confianza, y ahí es donde tenemos que jugar a hacer, cuanto más transparente sea, más confiable va a ser. Entonces es una situación de entrar en una balanza de quiero dar mi información y no, o sea, quiero ser transparente para ser más confiable, pero no confío tanto. Entonces estás en una balanza bastante complicada ahí. Para mí, la información tiene que ser cuidada, sí, por las instituciones, y tiene que ser serio el trabajo de las instituciones, pero la apertura de información tiene que ser amplia, porque es la única forma y el único deber que tiene el funcionario público, o sea, el empleado público. La realidad es esa. Acá, Mario, yo Sí. tengo algunas preguntas. Cuando quieras. Adelante, Bueno, adelante, dale. Bárbaro. A los panelistas, ¿no? Acá hay una pregunta que dice así: la digitalización busca, de alguna manera, achicar la brecha de los, y entre comillas, trámites a rechazar, como bien muestra aquella imagen tan conocida del tema burocracia. ¿Es así? Es decir, ¿es así como esa imagen que habla de la burocracia, trámites a rechazar? Pregunta si la digitalización trata de achicar esa brecha. A ver, no sé si ese no es el objetivo directo, se me ocurre que desde ya no es el objetivo directo de la digitalización en sí, pero sería como una consecuencia. Si logramos, como decíamos hoy, optimizar procesos, trabajar previamente sobre una reingeniería de los mismos, como consecuencia se estaría agilizando ese trámite relacionado hoy a la burocracia, ¿sí? No es el objetivo que se persigue en primera instancia, pero claramente es la consecuencia que origina. Y hay, bueno, esa es una pregunta que hizo Alexis, y acá Gustavo pregunta: ¿los sindicatos creen que ponen trabas a la innovación? Si ustedes piensan que los sindicatos están poniendo trabas a la innovación. Esa es una pregunta de Gustavo.
Sí, yo no creo, a ver, esto es el tema famoso de subir la vara. Yo no creo que pongan trabas. Lo que sí hay miedos. La verdad es que miedos como el de Mario. La verdad es que como el de Mario en el caso de usuario y como el del empleado público en el caso de la computadora está prendida en mi oficina. La realidad es que hay miedos. Y el tema es poder hacer que esos miedos, generando confianza, transparencia y un trabajo, un proceso serio, poder hacer que bajen esos niveles de miedo o de desconfianza. Yo creo que de ahí parte todo. Cuanto más información hay, más te puedo ayudar y más confianza me vas a tener. Ahí hay un tema bastante complicado. Si vos no me das la información, Mario, yo no voy a poder ayudarte. Y si yo no te puedo ayudar, a ver, es un tema bastante complicado en el tema de privacidad y los sindicatos del miedo a que al famoso me voy a quedar sin trabajo o el trabajo mío no va a servir para nada, la reconversión, ¿no? Porque también esto va a generar una reconversión, la digitalización. Pero yo creo que el Estado tiene que mejorar y ser más eficiente y tratar de que por eso decimos siempre, como que decía Caro, el tema de que desde el empleado tendría que salir la mejora o la innovación y tiene que ayudar a que esto funcione, porque ellos saben, a ver, nosotros siempre decimos lo mismo, acá el que sabe cuando llegás a una área, son ellos, ¿no? Vos venís, y la realidad es cuando hacen una intervención en un área para tratar de ayudar, los que saben son ellos, y la idea es que ellos te ayuden o ayuden con el sindicato también, a que todo mejore y a que se pueda innovar algo, ¿no? Yo en términos de sindicato creo que lo asocio un poco a lo que hablábamos hoy de la sostenibilidad, ¿sí? Si no entendemos cuál es el plan a largo plazo que se pretende con la innovación, si no está en claro a dónde, y pasamos a lo que decía Alejandro hoy, bueno, vayamos a cada uno a su casa y hoy el 90% de la administración trabaja remoto, no sabemos si esto es sostenible o no y de qué manera. Entonces, al generarse tanta incertidumbre y al no haber un plan específico que nos diga hacia dónde vamos, entonces el sindicato claramente puede tener sus miedos y pareciera que no representa totalmente al empleado. Porque muchas veces es el mismo empleado quien está demandando un trabajo mucho más ágil, mucho menos burocrático, ¿sí? Más colaborativo, o sea, como que estos perfiles siempre se identifican dentro de la administración pública. Entonces, hasta qué punto el sindicato ayuda o no, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que tampoco muchas veces entendemos cuál es el plan, el master plan de la innovación, y cuáles serían las etapas en este gran proceso que vamos a ir, digamos, avanzando, ¿sí? Si esto estuviese más claro o si pudiésemos aclararlo, yo creo que entonces el sindicato no tendría tantos miedos hoy por hoy. Sí, yo supongo que los sindicatos, como decía también Federico, asocian todo el tema de innovación con la pérdida de empleo, ¿no? Con la baja de los empleos. Bueno, si vamos a digitalizar y va a suceder esto, no nos necesitan tanto. Por eso también hacen ese reclamo. Quizás es como decís vos, Carolina, saber a dónde llegar, tener más claro el proceso, lo de la ingeniería de procesos, y quizás el sindicato no tendría tantos miedos. Claro, esta reconversión famosa de la que tanto también se habla hoy en día, es sobre la que tendríamos que, digamos, que profundizar justamente Trabajar. Para que entonces esto desaparezca y que no se sigan generando estas trabas, ¿sí? No quiere decir que la computadora y el trámite en línea va a reemplazar al empleado, no. Ese empleado va a estar haciendo otro tipo de funciones que hoy también demanda el Estado y tal vez no están cubiertas, ¿sí? Por eso la reconversión, ¿sí? Entonces, si pudiésemos presentar este plan de manera mucho más integral, el Estado, los sindicatos claramente tendrían mucho menos miedos y dejarían de poner ciertas trabas. Acá les comento que Alexis agradeció la respuesta y seguramente Gustavo también. Tengo una pregunta, yo quisiera hacer una pregunta, por favor, si no molesta. Adelante, Alejandro. Yo, aprovechando la experiencia de los dos expositores,
yo quería preguntarles, cuando uno visita un municipio, ¿no? Ve que los municipios no están informatizados, un municipio cualquiera, ¿no? Ve que tiene distintos niveles de informatización. Es decir, que hay una parte, generalmente la de rentas, que está bien informatizado, pero capaz que hay otra secretaría que no lo está tanto, y en la dirección de cementerios no hay ni máquina, porque los muertos no escriben, te dice, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos en los municipios tantos niveles distintos de informatización con estas ideas de gobierno abierto? ¿Me seguís, Mamón, de dónde quiero ir? O sea, ¿qué pasa cuando el municipio es un mosaico de distintos sistemas, distintas máquinas? A ver. Y vamos al plan, al que decía Caro, ¿no? A ver, la realidad es que hay que tener un plan conjunto, hay que hacer un trabajo en equipo. Es un tema bastante complicado, pero a nivel nacional, por lo menos a mi visión, a nivel nacional, provincial y municipal. Yo creo que el tema de no trabajar en equipo entre ministerios, no trabajar en equipo entre secretarías, no trabajar en equipo entre áreas, es un problema bastante complicado dentro del Estado. Por eso es que estos procesos de innovación tienen que ser un proceso de acompañamiento, donde todos los actores estén presentes. Hicimos un trabajo el año pasado, creo, con el tema de habilitaciones, donde estaban 23 áreas con un papelito cada uno de color en la pared, donde llenamos una pared de 10 metros de ancho por 2 metros de papelitos de colores y donde todos trabajaban y todos esos tienen que estar de acuerdo con ese movimiento y hablar, otra vez volvemos al tema de los sindicatos, hasta los sindicatos, hasta el poder político tiene que estar trabajando en esta situación. Cuando eso sea lo más eficiente posible y lo más integrador y un trabajo en equipo más fuerte, esto va a dejar de pasar. Hoy por hoy hay muchos trabajos o ganas de innovar en distintas áreas, que un área trata de innovar más que otra, entonces es como que es muy difícil mantener esa vara al mismo nivel donde todos tengan la información. Por ahí un sistema más integrado, que los hay hoy por hoy, creo que en el Estado los hay, sería más recomendable para hacer un plan general de un municipio entero en materia de digitalización o de informatización o de innovación, ¿no? De procesos. Creo que es un trabajo más en equipo y más en conjunto, que hoy no hay dentro de los municipios, dentro del Estado, ¿no? Y tampoco, en este sentido, algo todavía más difícil, digamos, que capaz, Fede, me podés ayudar, es la interoperabilidad en términos de distintos niveles del Estado. Cuando el municipio quiere hacer trámites o gestiones a nivel provincial y nacional y viceversa y en conjunto, en esta carrera que hablábamos hoy de que, bueno, hay que digitalizar, hay que innovar, arranquemos. Cada uno utilizó el camino que pudo y hoy nos encontramos en una instancia en donde no existe esta interoperabilidad y en donde la normativa no nos acompañó. Entonces, justamente, ¿cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Desde la norma, desde el sindicato, desde el municipio, la provincia y la nación, para que entonces empecemos a trabajar en esta línea? Porque todo eso en un punto también es ineficiencia, ¿sí? El que cada uno haya seguido el camino de digitalización a distinto ritmo, ¿sí? Entonces, para no seguir generando esa ineficiencia y poder trabajar en términos más productivos y más eficientes, también tener en cuenta esto, que creo que es importante, en todos los niveles del Estado. Quiero hacer otras preguntas acá. Es una pregunta interesante. Acá Iván pregunta a los panelistas: ¿cómo puede colaborar los sindicatos en materia de reconversión de categorías? ¿Y cuál es la importancia de la formación profesional, las carreras de grado y la incorporación de las próximas generaciones al mundo del trabajo? Son dos preguntas. Si quieren se las repito. Son dos. Dice, ¿cómo pueden colaborar los sindicatos en materia de reconversión de categorías? Ahí no quiero responder porque no desconozco el tema, así que no sé, Fede. Es complicado. Reconversión de categorías. Yo creo que el sindicato puede colaborar adaptándose ellos también. O sea,
acá todos nos tenemos que adaptar. Y estamos hablando de que el vecino se tiene que adaptar, estamos hablando de que el personal del público se tiene que adaptar, estamos hablando de que el funcionario político se tiene que adaptar, el sindicato también se tiene que adaptar. Yo creo que es un tema a trabajar dentro del sindicato también, más allá de, a ver, la recategorización o la formación profesional. La innovación no es formación profesional, la innovación es ganas de generar un cambio, y volvemos siempre al mismo. Los que saben dónde está el cambio, dónde se puede hacer un cambio en ese proceso, tal vez son los sindicatos también, o tal vez son los empleados también. Yo creo que es un tema donde hay que trabajar en equipo, y el tema de, a ver, hoy cuando hablaba el tema de la digitalización, yo creo que cuando empezó la pandemia todos los municipios de la Argentina tuvieron una app de cuidar, o sea, una app de los casos de COVID. Yo creo que todos los municipios de la Argentina lo tuvieron. Y la realidad es que hoy esa app ya dejó de funcionar, porque hoy está una app nacional, que era el tema de nacional, provincial o municipal, una app nacional que por ley es obligatoria, y esa información no la tiene la provincia, y esa información no la tiene el municipio. O sea, yo no tengo la información de qué personas hay dentro del sistema cuidar del partido de General Porredón. O sea, esa interoperabilidad o ese trabajo en equipo es el que también tiene que estar dentro del empleado, dentro de los estamentos estatales y dentro del sindicato también. Yo creo que es un tema de trabajo en equipo general, y dejar de lado. El problema es que es política, y el problema es que hay que dejar de lado muchas cosas para poder dar servicio al vecino. No nos olvidemos que somos Estado cuando hablamos de innovación pública, y tenemos que dar servicio al ciudadano, y cuando nos olvidamos de eso es cuando no funciona la situación, porque estamos viendo otras cosas que en realidad nuestra función es esa. Por eso la obligación de innovar o de hacer un gobierno abierto del funcionario del Estado, porque es obligación, es su función. O sea, creo que pasa por ahí. Al mismo tiempo, cuando hablábamos de adaptación y de ayornarse un poco a los tiempos modernos, creo que también es para los sindicatos, ¿no? ¿Por qué el sindicato, o no sé quién hizo la pregunta, pero por qué asocia directamente el sindicato a una recategorización del empleado? Si tal vez el empleado, con esta innovación de la que venimos hablando, igualmente está recibiendo otro tipo de beneficios, como decíamos hoy, el hecho de estar trabajando en su casa, el que la mujer pueda compatibilizar distintos roles, tal vez a futuro trabajar menos horas, porque cuando todo se digitaliza se acelera, y en vez de 7 a lo mejor termino trabajando 5, 4, no sé, es un ejemplo. Entonces, ¿por qué no asociamos también, en términos más innovadores, el beneficio que va a percibir ese empleado por fuera de lo que es una categoría? Si hablábamos de normativa obsoleta, la verdad que la carrera administrativa y las categorías y demás, yo no sé si todavía, digamos, si están adaptadas a esta charla, ¿no? Y a la innovación y tanta digitalización que venimos hablando. A lo mejor el beneficio está dado por otro lado y no por una recategorización. Totalmente. Son preguntas del chat, Carolina. Sí. Yo creo que todo esto del COVID, de la pandemia, nos sobrepasó a todos, y todos estamos desde nuestros lugares, hicimos un montón de cosas, ya sea desde lo laboral, desde la facultad, desde los municipios, desde la provincia, se hicieron un montón de cosas, y estamos haciendo todavía. Y entonces, qué sé yo, en algún momento va a quedar, van a limarse todas esas cuestiones. Es un camino, estamos haciendo, la verdad que. Bien, bueno, a ver, bueno, la idea es ir cerrando la charla más o menos entre hora y cuarto, hora y media, así que estamos más o menos en ese tiempo. Así que bueno, vamos a ir finalizando, cerrando, por lo menos haciendo las últimas preguntas. Yo hago una y después los invito a ustedes a que hagan un pequeño cierre, y Alejandro también, en todo caso. Pero mi pregunta es, tal vez para los dos, ¿no? Por ahí, o el que recoja el guante, ¿no? Hoy se habla mucho de gobierno, de gobernar con datos, gobernar con evidencia, apoyado en la herramienta
que nos brinda la tecnología, pero también es verdad que, bueno, y tal vez en otro tiempo, en otra época, el que gobernaba, el político sobre todo, bueno, pasaba la gestión o las decisiones que debía tomar en la gestión basada en su olfato, en su capacidad política, en su capacidad estratégica para ver la realidad, etcétera. Y bueno, ¿y cuánto de una cosa y cuánto de la otra, ¿no? En la gestión, ¿no? O sea, es verdad, naturalmente, bueno, estamos en un mundo muy complejo y los contextos son cada vez más complejos, las ciudades cada vez más complejas, los gobiernos son cada vez más complejos y naturalmente hay que gobernar con datos, con evidencia. Pero ¿se puede soslayar lo otro? ¿Cuánto de una cosa y cuánto de la otra? ¿Mm? ¿Y cómo influye esto en la innovación también, ¿no? Porque la innovación, digamos, también teniendo en cuenta que la innovación es aportar soluciones novedosas, ¿no? A problemas públicos, ¿no? En este caso, bueno, digamos, cómo se puede, cómo hay que gestionar, también es una pregunta muy general, ¿no? Y por eso digo a quien recoja el guante, ¿no? Pero bueno, cuánto de una cosa y cuánto de la otra en la gestión, ¿no? De acuerdo a la actividad, a la percepción, a la gestión que han desarrollado, en el caso de Carolina, a la que está desarrollando Federico, ¿no? Bueno, gobernar con datos, con evidencia, pero lo otro, el olfato y la capacidad política, estratégica, sigue siendo importante y en qué medida. Federico. Federico. Sí. Sí, por supuesto. La verdad es que yo siempre que me dice eso, la verdad es que digo, cuando yo empiezo un viaje, que quiero saber a cuántos kilómetros estoy del destino. A ver, yo si me voy y subo a un auto para viajar, lo primero que quiero saber es a cuántos kilómetros estoy. Porque si yo no sé a cuántos kilómetros estoy, o cómo está la ruta, o por qué ruta voy a tener que ir, va a ser complicado el viaje. La realidad es que no veo, a ver, yo por ahí soy muy cuadrado en el tema, por eso digo, siempre yo arranqué trabajando en el área de estadística, o sea, el INDEC chiquito de Mar del Plata, y soy bastante cerrado con el tema de números y datos. Yo creo que sin información directamente no se puede gobernar. Yo creo, a ver, soy de una visión bastante cerrada con respecto a eso, porque la verdad es que si yo, Mar del Plata tiene el 26% de desocupación, un ejemplo, y la realidad es que hace 4 años que yo estoy luchando para que haya una encuesta de empleo y desempleo en Mar del Plata, y no la hay. ¿Y por qué? Y porque es muy costosa. Y la verdad es que sin información no creo que haya problemas que se puedan solucionar. Sí, incendios que se pueden apagar, porque a medida que me vienen los incendios voy apagando cada uno de esos incendios, pero no que se pueda gestionar, y menos eficientemente. Creo que la información o los datos estadísticos o de gestión o de trámites o de sistemas informáticos son fundamentales y o reclamos del vecino. Si no es, volvemos de vuelta a lo mismo, no estamos escuchando lo que quiere el vecino, ni estamos viendo qué problema tenemos. Yo creo que es la única forma, no hay otra forma. Por eso cuando lo primero que decías, Mario, porque la verdad es que llamarlo la otra forma, ¿qué otra forma? Hay una intuición, pero yo no me puedo basar en la intuición, ¿sí? En el proyecto de gobierno o de gestión de la persona que yo voté para que esté en ese cargo. Sí, pero esa persona tiene que tener información. Es inevitable gestionar o gobernar sin información. Claro. Claro. No, yo, digamos, sí, totalmente de acuerdo, no me imagino gestionar sin datos, ¿sí? Desde mi lugar nunca pude hacerlo. No lo disocio tampoco del ámbito político, creo que la gestión con evidencia y basada en datos, a quien más le sirve es al político, ¿sí? Porque también lo asocio al tema del impacto, ¿no? Cuando hablábamos hoy de la innovación y del armado y de entender la solución, el valor agregado que genera, ese valor agregado lo medimos en términos de impacto y de alcance. Entonces, ¿cómo sé yo que hoy esta solución está generando un valor agregado? Y porque tengo que saber desde dónde partí y a dónde voy. Entonces, esa es la diferencia, ese es mi gap, y eso es lo que me aporta a mí el valor agregado. Entonces, todo eso es un dato, ¿sí? Si antes yo con este sistema
ayudaba a 20 ciudadanos, voy a pasar a ayudar a 100. Bueno, y eso es información, ¿sí? Entonces no me imagino la gestión sin información, y de nuevo, tampoco me la imagino disociada del ámbito político, porque más allá de que haya otro tipo de decisiones y qué es lo que se va a priorizar y demás, pero todo tiene que ver con una evidencia que se traduce en términos de alcance y de impacto en la ciudadanía. Con lo cual, para mí están totalmente, o debieran estar totalmente asociadas. Bien, 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 No, bien. Mario, ¿puedo agregar una cosa Y ahí? Alejandro, y yo, mira, yo no te quería meter en el partido, pero vos sos politólogo y por lo tanto tu visión es muy interesante. Gracias. No, el tema ahí es muy sencillo. O sea, la pregunta tuya es bastante filosa porque pregunta, ¿los políticos aplican la tecnología, sí o no? O sea, ¿cómo se llevan los políticos con la tecnología? ¿No? Y vos sabés, Mario, que la política, digamos, uno puede decir, aparte de los políticos están viejos, de mente, o sea, su mentalidad, sus ideas, y otros no tanto. O sea, es como que hay que ver un poco caso por caso, ¿no? Hay personajes que realmente vos decís, tal político es, digamos, favorable a la tecnología y tal político no toca una computadora ni de lejos, ¿no? Uno lo sabe. También lo que se ve cuando uno empieza a transitar los pasillos políticos es que a veces algunos sectores de la política ni saben qué datos le pueden dar sus departamentos de sistemas, ¿no? Es como que dicen, ah, ¿se podía saber eso? O sea, es como que hay también un desconocimiento respecto de los datos que tienen a su disposición, con lo cual al momento de decidir a veces no deciden con toda la evidencia que pudieran. También en las burocracias hay un sentimiento maldito de creer que el dato les corresponde, ¿no? Es decir, mira, escondo el dato, pero si nunca demostrás el dato, ¿cómo sé lo que te puedo pedir? Que es un poco lo que estuvieron hablando los dos expositores, ¿no? Pero bueno, y también está el tema del político que sobreactúa en lo tecnológico, ¿no? Es como, mirá, tengo una app para esto, una aplicación, y tengo otra aplicación. Y vos le preguntás, pero tu aplicación realmente, ¿vos controlás cómo anda con la realidad? Ah, no, pero mi aplicación dice que anda todo bien. Entonces tenés de las dos cosas. ¿Cuál es la mejor manera de acompasar tecnología y política? De alguna forma empezar a mostrar a los políticos, mira, con información podés conseguir tal cosa, mirá la dirección de informática lo que te puede aportar. Es decir, hay que mejorar la comprensión de los fenómenos. Muchas veces, vos lo sabés, en el mundo político, ciertos sectores no tienen una buena comprensión de cómo funcionan ciertos fenómenos. ¿Me seguís? Les tenés que explicar, mirá, el tema generalmente del dólar puede funcionar así, asá. Es decir, falta una comprensión. Por eso no hay nada que no se solucione con más capacitación, más diálogo, más apertura. Pero de alguna forma era eso. Ahora, digamos, la tecnología tiene un doble efecto. La tecnología, que lo que hablamos un poquito antes, ¿no? Te acelera un montón de cambios y al acelerarlos a veces te deja más gente afuera de lo previsto. Es decir, cuando un fenómeno, ya cuando uno informatiza un sector de una administración pública, automáticamente te quedan dos universos armados. Los que están adentro del sistema y lo entendieron y los que están afuera o se quedaron fuera. Por eso siempre informatizar, digitalizar, modernizar, tiene que tener en cuenta no solo al que queda dentro, sino al que te quedó afuera. Es decir, siempre hay que buscar, che, nos quedaron 20% de los funcionarios de afuera. Bueno, capacitaciones, busquémoslo, cómo reconectarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso el que preguntaba de los gremios, preguntaba bien, porque los gremios pueden ayudar en ese proceso de reincluir gente, de hacer que la informatización no sea dañina, ¿no? O pueden volverse locos luchando contra ese fenómeno que ya el mundo está demostrando que es un fenómeno que llegó para quedarse. Luchar hoy contra la informatización es como luchar contra la necesidad del aire, digamos. Ya uno no puede imaginar que un municipio, un país, un estado pueda funcionar sin niveles cada vez mayores de informatización, ¿no? Ahora está el tema que se plantea es cómo es esa informatización. Si es una informatización que excluye mucha gente o si es una informatización que de alguna forma plantea cómo incluir. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro, el voto electrónico, ¿no? El voto electrónico, perfectamente, con el esquema de voto electrónico, podés hacer votar a la población en la 10ª parte del tiempo que lo estás haciendo hoy.
¿no? Sin embargo, hay un montón de resistencias respecto al voto electrónico, le tienen desconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante, digamos, hay que modernizar también la política desde el punto de vista cómo utilizan los datos. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Y no digo nada más para no aclarar, no seguir abusando del tiempo. Perfecto. Bueno, vamos cerrando, si les parece. Yo lo invito en todo caso a que hagan una reflexión final, un saludo. Y bueno, agradecerle nuevamente a Andrea y a Alejandro. Alejandro en el doble rol, ¿no? Porque bueno, también como participante activo del conversatorio, pero además como profesor de Administración del Sector Público. Y bueno, y Andrea colaborando como docente, y bueno, y a todos los estudiantes que están acá en el chat, en el Zoom, hubo 80 y pico de participantes, y además tenemos los que están participando a través del canal de YouTube, que también son numerosos, así que a todos agradecerles, y bueno, invitarlos ahora, bueno, que hagan una reflexión final, un saludo, y bueno, y vamos a ir cerrando. No, por mi parte, bueno, breve, conciliar un poco lo que estuvimos hablando hoy. La innovación llegó, la tecnología llegó y llega para quedarse, como todos sabemos. Lo importante de esto es la adaptación que tengan las organizaciones, el nivel de flexibilidad, el aceptarla, el trabajar de manera colaborativa, y al hacer el foco en justamente eso, el tipo de soluciones sostenibles que nos puede llegar a aportar la tecnología aplicada a las administraciones públicas, ¿sí? Y en este sentido es una etapa de trabajo conjunto, mancomunado, y desde cada uno, desde nuestro rol, el aporte que podemos llegar a hacer, ¿sí? Para que este camino sea todavía mucho más eficiente y que no estemos esperando un nuevo factor externo que nos obligue a dar otro salto cualitativo, ¿sí? Me gustaría que todos comencemos a trabajar más allá y que no esperemos otra pandemia para volver a nuestros hogares, eso quiero decir, ¿no? Porque lo bueno de la pandemia fue que nos aceleró en un montón de cosas, y así como nos desorganizó en otras, y es lo que estamos mejorando ahora. Pero entonces no esperemos siempre de un factor externo para seguir avanzando en esta línea de innovación y de tecnología. ¿Sí? Hay muchísimo para hacer, muchísimo para trabajar, y creo que eso se desarrolla siempre desde los lugares más colaborativos, interáreas, entre los distintos niveles y todo lo que estuvimos hablando hoy. Así que esa es mi visión, y bueno, gracias por la invitación, y quedo abierta a cualquier tipo de consultas o comentarios. Bueno, Federico, saludo final. Muy parecido a lo que decía Alejandro y Carolina. A ver, yo lo primero que digo cada vez que hablo de este tema es exijamos. La verdad es que nosotros como ciudadanos, como vecinos, tenemos que exigir. Si nosotros no exigimos, nada funciona. Por ahí este COVID externo nos hizo exigir sin que nosotros exijamos. Lo hizo un virus que exigió que cambien las cosas, pero la realidad es que cada ciudadano tendría que exigir para que los políticos, como decía Alejandro, se empiecen a educar o se empiecen a entender lo que es para qué sirve esa información y para qué están. Yo creo que hay una disociación en el tema sindicato, empleado público, político. ¿Para qué estás ahí? La verdad, yo tengo 20 años, entré de muy chico en el municipio y yo tengo que servir al vecino y al ciudadano. Si yo me olvido de eso, es como que estoy en otra situación. A ver, yo estoy para eso. O sea, el político y el empleado público está para satisfacer las necesidades del vecino que votó a eso y a sus exigencias. Yo creo que eso es fundamental. Y la participación, todos tenemos que participar y todos tenemos que exigir lo que creemos que tiene que ser. La verdad es que pasa por ahí. Pero bueno, muchas gracias. Un gusto, Mario, un gusto, Andrea, Carolina, Alejandro y todos los que participaron. Y bueno, disponible para lo que quieran. Trabajamos bastante en el tema gobierno abierto, así que para lo que quieran. Bueno, nuevamente, agradecerle muy especialmente a Carolina y a Federico. Y bueno, y cerramos. No sé, Alejandro, si querés decir algo, si no,
Saludos. No, mira, muy cortito. Gracias a todos también, porque me gustó que mis alumnos pudieran participar de este foro, que conozcan el Instituto de Modernización que tiene la universidad, digamos, que te conozcan a vos, que vean 2 panelistas, estuvo muy bueno. Y sinceramente lo que vieron fue un debate muy interesante y muy humano sobre la innovación, ¿no? Y mostró justamente desde el punto de vista de los municipios qué pasa con la innovación. Como habrán visto, no todo es un camino completamente llano, hay un montón de matices a solucionar, pero no es tampoco un camino imposible, ¿no? Lo de gobierno abierto es un ideal. O sea, cuando uno habla de gobierno abierto, vos tenés que decir gobierno abierto implica vecinos abiertos, pero también políticos abiertos, ¿no? Es como decir, ambos somos partes del problema. Bueno, nada más que eso, Mario. Así que gracias por el evento. Saludar. Muchas gracias. Bueno, Sí, gracias a todos. muchas gracias, Carolina, Alejandro, Mario, Federico. Gracias a los alumnos, gracias por esta charla. Y acá hay yo en forma personal les agradezco un montón. Gracias a los alumnos por participar. Y les hago un comentario. Dicen, gracias a ustedes por la charla, fue muy buena. Gracias por compartir esta información y es otra manera de gobierno abierto. ¡Esa! Bien, sí. Bueno, perfecto. Bueno, gracias Andrea también. Así que bueno, ahora sí, saludo final. Gracias. Chao, gracias chicos. Gracias Federico, gracias Ale. Gracias Carolina. Adiós Andrea. Gracias. Chao. Gracias. Chao.